Me llamo Esteban Quirós Montero. Tengo 68 años y nunca pensé que a esta edad estaría contando esta historia. Durante 40 años fui profesor de matemáticas en la preparatoria más prestigiosa de Guadalajara. Mi esposa Mariana falleció hace 5 años, pero me dejó una hermosa familia. Mi hijo Tadeo y mi nieta Jimena, la luz de mis ojos. Antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Aquella mañana de martes estaba revisando mis documentos como cada mes. Facturas, recibos y estados de cuenta. Era una rutina que mantenía desde que me jubilé. La tranquilidad de mi sala se interrumpió con el sonido de mi celular. ¿Bueno? Contesté sin mirar quién llamaba. Papá, ¿cómo estás? Necesito verte urgentemente. La voz de Tadeo sonaba extraña, acelerada. Estoy bien, hijo. ¿Pasa algo? No. Bueno, sí. Es una oportunidad de negocio increíble, pero tengo que explicártelo en persona. ¿Puedo pasar en 1 hora? Antes de que pudiera responder, Tadeo ya había colgado. Algo no me cuadraba. Mi hijo nunca había sido de los que buscan oportunidades de negocio. Ingeniero de profesión, siempre había trabajado en empresas grandes, con un sueldo estable. A las 11 en punto, el timbre sonó. Tadeo entró acompañado de Gael, su cuñado. Ese hombre que nunca me había dado buena espina. Delgado, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una forma de hablar que siempre parecía estar vendiéndote algo. «¡Don Esteban!», exclamó Gael con excesivo entusiasmo mientras me daba un abrazo que no pedí. «Qué gusto verlo también. Siéntense», les indiqué, ignorando el comentario. «¿De qué se trata esta visita tan urgente?». Tadeo se acomodó en el sofá, mirando nerviosamente a su cuñado. Fue Gael quien tomó la palabra. «Don Esteban, hemos venido porque tenemos una propuesta que va a cambiar su vida y la de toda la familia». Sacó una tablet y comenzó a mostrarme presentaciones de un complejo turístico en la costa de Nayarit. Fotografías de playas, palmeras y edificios lujosos desfilaban en la pantalla mientras Gael hablaba sin parar sobre retornos de inversión y oportunidades únicas. «Solo necesitamos un capital inicial de 4 millones de pesos», concluyó Gael como si estuviera pidiendo unas monedas para el camión. «Y usted, don Esteban, tiene exactamente eso en sus ahorros de jubilación». Me quedé helado. ¿Cómo sabía Gael el monto exacto de mis ahorros? Solo Tadeo tenía acceso a esa información. «Hijo, ¿tú le diste información sobre mis finanzas?», pregunté, sintiendo cómo la molestia crecía en mi pecho. Tadeo evitó mi mirada. «Papá, es una inversión segura. Gael tiene todos los contactos. En 6 meses duplicaremos el dinero, te lo prometo». «No». Mi respuesta fue contundente. «Ese dinero es mi seguridad para la vejez, y parte es para la Universidad de Jimena. No está en discusión». El rostro de Gael se transformó por un segundo, antes de recuperar su sonrisa artificial. «Don Esteban, con todo respeto, está perdiendo la oportunidad de su vida. Ya di mi respuesta. Ahora, si me disculpan, tengo pendientes». Me levanté para indicarles que la reunión había terminado. Gael recogió sus cosas con evidente frustración, pero Tadeo se quedó sentado, mirándome con una expresión que no supe descifrar. «Papá, necesito hablar contigo en privado», dijo cuando Gael salió a esperarlo en el auto. «Te escucho. La verdad es que estoy en problemas», confesó frotándose las manos. «Pedí un préstamo grande para invertir con Gael en un negocio anterior. Las cosas no salieron bien y ahora debo mucho dinero a gente peligrosa». Lo miré incrédulo. Mi hijo siempre había sido responsable con el dinero. «¿Cuánto debes?» 1.200.000 pesos. Sentí que me faltaba el aire. Era una cantidad absurda. «¿Y qué esperas que haga yo?» «Préstame el dinero, papá. Te juro que te lo devolveré. Es por la seguridad de todos, incluso de Jimena». Mencionar a mi nieta fue un golpe bajo. Respiré profundo. «Te daré 600.000, ni un peso más, y firmarás un documento comprometiéndote a pagarlo en cuotas mensuales». «Pero papá, no es suficiente». «Es mi última palabra, Tadeo. Tómalo o déjalo». Mi hijo me miró con una mezcla de alivio y algo más que no supe identificar. ¿Resentimiento? «Está bien. Gracias, papá. Mañana vengo para hacer la transferencia y firmar lo que quieras». Esa noche no pude dormir. Algo en la mirada de Tadeo me había dejado intranquilo.
A la mañana siguiente, cumplí mi palabra. Transferí el dinero y mi hijo firmó un pagaré, prometiendo devolver cada peso. Las semanas siguientes parecieron normales, excepto porque Tadeo comenzó a llamar más seguido y a visitarme con frecuencia, siempre preguntando por mi salud. Incluso me llevó a varios chequeos médicos preventivos. Un martes, mi hijo llegó con una noticia sorprendente. «Papá, necesito que vengas conmigo. Te encontré un lugar increíble donde podrás descansar y recibir atención médica las 24 horas. ¿De qué hablas? Estoy perfectamente bien aquí en mi casa». «Pero vives solo, papá. ¿Qué pasaría si te caes o te sientes mal de repente? Nadie estaría para ayudarte. Tengo vecinos, tengo mi celular. No necesito irme a ninguna parte. Solo ven a conocer el lugar. Si no te gusta, te traigo de vuelta. Lo prometo». Acepté a regañadientes. Tadeo me llevó a una residencia para adultos mayores llamada Atardeceres Dorados. El lugar era agradable, limpio, con jardines y personal amable. Una mujer de unos 60 años, la directora, nos mostró las instalaciones mientras Tadeo sonreía y asentía entusiasmado. «Aquí estará muy bien su padre, señor Quiroz», aseguró la directora. «Tenemos médico permanente, actividades recreativas y la mejor atención». Mientras recorríamos el lugar, noté que algunos residentes parecían confundidos o tristes. Otros me miraban con una especie de advertencia silenciosa en sus ojos. «Tadeo, este lugar es bonito, pero no necesito esto ahora», le dije cuando la directora se alejó un momento. «Quizás en unos años. Papá, ya está todo arreglado. Pagué 3 meses por adelantado. Me quedé sin palabras. ¿Ya había pagado? Sin consultarme. Llévame a casa, Tadeo. Ahora. Solo quédate una semana para probar. Por favor, papá». Su insistencia me inquietaba cada vez más. «¿Por qué tanto empeño en dejarme allí?» «Bien. Una semana. Ni un día más». Tadeo sonrió aliviado. «Perfecto. Ya traje algunas de tus cosas». Señaló una maleta que no había notado antes. «Te visitaré en unos días». Esa noche dormí en una habitación desconocida, con una angustia creciente. Algo no estaba bien. Al día siguiente, intenté llamar a Tadeo, pero mi celular había desaparecido. Cuando pregunté por un teléfono, me dijeron que podría usar el del área común en su horario designado. Pasaron 3 días sin noticias de mi hijo. Me acerqué a la dirección para pedir información. «Disculpe, necesito hacer una llamada urgente a mi hijo». La recepcionista, una joven con expresión aburrida, apenas levantó la vista. «Lo siento, señor Quiroz, pero su hijo dejó instrucciones de no ser molestado esta semana. Está de viaje de negocios». «¿Cómo dice? Necesito hablar con él ahora mismo. Quiero irme de aquí». «Eso no será posible», intervino la directora que apareció detrás de mí. «Su ingreso está registrado como permanente, no temporal». Su hijo firmó todos los documentos. Mi corazón se aceleró. Debe haber un error. Yo solo acepté estar una semana. No hay ningún error, señor Quiroz. Además, tenemos informes médicos que indican que usted necesita supervisión constante. Principios de demencia, según el diagnóstico. ¿Qué? Eso es absurdo. Estoy perfectamente bien. Los pacientes con su condición suelen negarlo, respondió con una sonrisa condescendiente. No se preocupe. Está en buenas manos. Intenté salir por la puerta principal, pero un guardia de seguridad me bloqueó el paso. Lo siento, señor. No puede salir sin autorización. Estaba atrapado. Mi propio hijo me había encerrado en este lugar con un diagnóstico falso. La pregunta era, ¿por qué? Durante la cena, me senté junto a una mujer mayor que parecía observar todo con ojos alertas. Se presentó como Imelda Soto. «Usted no debería estar aquí», me dijo en voz baja mientras comíamos. Lo vi llegar. No tiene la mirada perdida de quienes necesitan este lugar. «Mi hijo me engañó», confesé. «Necesito salir de aquí y averiguar qué está pasando». Imelda se acercó más, asegurándose de que nadie nos escuchara. «Trabajo en la lavandería. Escucho cosas. Su hijo vino ayer cuando usted estaba en terapia grupal. Habló con la directora sobre vender una propiedad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mi casa? No mencionaron la dirección, pero hablaban de papeles que usted debía firmar. En ese momento, comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los chequeos médicos, las preguntas constantes sobre mi salud, el repentino interés en mi bienestar.
Todo había sido para construir un caso de incapacidad mental y tomar control de mis bienes. Necesito su ayuda, doña Imelda. ¿Tiene forma de comunicarse con el exterior? Tengo un celular que escondo en mi casillero. Puedo prestárselo mañana. Gracias. Necesito llamar a mi nieta Jimena. Ella sabrá qué hacer. Esa noche apenas dormí, repasando los acontecimientos de los últimos meses. Las piezas encajaban de una forma aterradora. El negocio con Gael, los 4 millones que querían de mí, mi negativa. Todo indicaba que Tadeo había encontrado otra manera de acceder a mi dinero. Al día siguiente, Imelda cumplió su promesa. Me entregó discretamente un teléfono celular antiguo durante el desayuno. Tiene poca batería. Úselo con sabiduría, murmuró antes de alejarse. Me escondí en un rincón del jardín y marqué el número de Jimena. Mi nieta contestó al tercer timbre. «Bueno, Jimena, soy yo, tu abuelo», dije con voz temblorosa. «Abuelo, ¿dónde estás? Papá dijo que te fuiste de vacaciones a Mérida con unos amigos de la universidad». «Eso es mentira, mi niña. Estoy en un asilo llamado Atardeceres Dorados. Tu padre me trajo con engaños y no me deja salir». «¿Qué? No entiendo. ¿Por qué haría eso?» «Creo que quiere vender mi casa y quedarse con mis ahorros». «Necesito que vengas, pero no le digas nada a tu padre. ¿Puedes hacerlo?» «Claro que sí, abuelo. Iré hoy mismo después de la escuela. Te lo prometo». La llamada se cortó abruptamente. La batería había muerto. Devolví el teléfono a Imelda, agradeciéndole profundamente. El resto del día transcurrió con una lentitud agobiante. Participé en las actividades programadas, fingiendo adaptarme, mientras observaba constantemente la entrada, esperando a Jimena. Cerca de las 5 de la tarde, la vi llegar. Mi nieta, con su uniforme escolar aún puesto, discutía acaloradamente con la recepcionista. Me acerqué lo más rápido que pude. «Abuelo», exclamó al verme, corriendo a abrazarme. «¿Estás bien?» «Señorita, las visitas no programadas no están permitidas», intervino la directora, que parecía materializada de la nada. «Soy su nieta y tengo derecho a verlo», respondió Jimena con una firmeza que me llenó de orgullo. «Su padre es el responsable legal y él debe autorizar las visitas. Mi padre está en su oficina. Lo llamaré ahora mismo para que le dé la autorización», dijo Jimena, sacando su celular con una mirada desafiante. La directora pareció dudar. «Está bien. Tienen 15 minutos en la sala de visitas, ni un minuto más». Nos dirigimos a una pequeña sala donde otros residentes hablaban con sus familiares. Nos sentamos en un rincón alejado. «Abuelo, ¿qué está pasando? Papá ha estado actuando extraño últimamente. Hace una semana llegó con un montón de cajas y comenzó a empacar tus cosas. Cuando pregunté, dijo que las guardaría mientras estabas de viaje. Tu padre y tu tío Gael están tramando algo, Jimena. Querían que invirtiera todos mis ahorros en un supuesto negocio. Cuando me negué, empezaron a maquinar este plan. Le conté todo lo sucedido. La visita de Tadeo y Gael, el préstamo forzado, los chequeos médicos y finalmente mi internamiento forzoso. Necesito que me ayudes a salir de aquí, Jimena. Y necesito saber qué está pasando con mi casa y mis cuentas bancarias. Te sacaré de aquí, abuelo, te lo prometo. Pero tengo que ser cuidadosa. Si papá se entera, podría impedirlo. Hay algo más que puedes hacer por mí. En mi despacho, en el segundo cajón del escritorio, hay una carpeta azul con todos mis documentos importantes. Escrituras, estados de cuenta, testamento. Necesito que la escondas antes de que tu padre la encuentre». Jimena asintió, con determinación en sus ojos. «Lo haré hoy mismo». «Su tiempo ha terminado», anunció la directora, acercándose a nosotros. Jimena me abrazó fuertemente. «Volveré mañana, abuelo, y traeré ayuda». Mientras veía a mi nieta alejarse, sentí una mezcla de esperanza y temor. Estaba en una carrera contra el tiempo para recuperar mi libertad y salvar el patrimonio que con tanto esfuerzo había construido. Pero más que eso, necesitaba entender cómo mi propio hijo había sido capaz de traicionarme de esta manera. La noche cayó sobre Atardeceres Dorados, y con ella, la incertidumbre de lo que vendría después. ¿Lograría Jimena encontrar los documentos a tiempo? ¿Conseguiría ayuda para sacarme de este lugar? ¿Y qué estaría haciendo Tadeo en este preciso momento con mi casa, con mis ahorros, con la herencia destinada a mi nieta? Mientras me recostaba en la cama extraña de esta habitación que no era la mía,
Una certeza crecía en mi interior. Esta batalla apenas comenzaba, y yo, Esteban Quiroz Montero, a mis 68 años, no estaba dispuesto a rendirme sin luchar. El segundo día después de la visita de Jimena fue quizás el más largo de mi vida. Cada hora que pasaba era una tortura, imaginando lo que Tadeo podría estar haciendo con mi patrimonio mientras yo permanecía encerrado en este lugar. Durante el desayuno, busqué a doña Imelda con la mirada. La encontré en una esquina del comedor, recogiendo bandejas. Me acerqué disimuladamente. «Buenos días, doña Imelda. ¿Sabe si mi nieta ha llamado o dejado algún mensaje para mí?» Ella negó con la cabeza, pero acercándose un poco murmuró: «Don Esteban, tenga cuidado. La directora ha dado instrucciones especiales sobre usted. Lo están vigilando más que a los demás». «¿Qué tipo de instrucciones?» «Reportar cualquier comportamiento errático o intento de comunicación con el exterior». Y dudó un momento. «Revisaron su habitación esta mañana mientras usted estaba en el baño». Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaban construyendo un caso contra mí, buscando cualquier evidencia para justificar mi encierro. «Gracias por avisarme. Tendré cuidado». Volví a mi mesa y terminé mi desayuno fingiendo normalidad. Minutos después, una enfermera que no había visto antes se acercó con una pequeña bandeja de medicamentos. «Buenos días, señor Quiroz. Es hora de su medicación». Miré los 2 comprimidos en el vasito de plástico, uno blanco y uno amarillo. «Debe haber un error. No tomo ningún medicamento». La enfermera sonrió con condescendencia. «Son los que recetó su médico, señor, para su condición». «¿Qué condición?» «Estoy perfectamente sano». «La demencia senil no se considera estar perfectamente sano, señor Quiroz», respondió con un tono que mezclaba paciencia forzada y desdén. «Estos medicamentos le ayudarán a controlar los síntomas. No tomaré nada que no haya sido recetado por mi médico de cabecera, el doctor Reyes. Y él nunca me diagnosticó demencia». La sonrisa de la enfermera desapareció. «Señor Quiroz, no me obligue a llamar al personal de seguridad. Todos los residentes deben seguir su régimen de medicación». En ese momento comprendí que estaba en una posición extremadamente vulnerable. Si me resistía abiertamente, usarían mi rebeldía como prueba de mi supuesta condición mental. Si tomaba los medicamentos, quién sabe qué efectos tendrían en mí. Con un movimiento rápido, tomé los comprimidos y me los llevé a la boca, pero los mantuve debajo de la lengua. Bebí un sorbo de agua y fingí tragar. «Muy bien», dijo la enfermera satisfecha. «Así es mucho mejor». En cuanto se dio la vuelta, discretamente escupí las pastillas en una servilleta y las guardé en mi bolsillo. Necesitaría saber qué me estaban dando. A media mañana, durante la sesión de terapia grupal, que consistía mayormente en juegos infantiles para adultos mayores, noté la presencia de un hombre que no parecía pertenecer al personal regular. Vestía camisa y pantalón formal, y observaba atentamente a los residentes, tomando notas en una tableta. «¿Quién es ese hombre?», le pregunté en voz baja a don Ramiro, un residente con el que había entablado cierta amistad. «Es uno de los médicos evaluadores. Viene cada semana para actualizar los expedientes clínicos». «¿Evaluadores de qué?». «De nuestra capacidad mental, por supuesto. Determina quiénes pueden recibir visitas, hacer llamadas o manejar su propio dinero». La información me golpeó como un balde de agua fría. Estaban construyendo un caso para declararme legalmente incompetente. Después de la sesión, regresé a mi habitación para descansar. Al abrir la puerta, me encontré con Tadeo sentado en la única silla del cuarto. Su presencia me sorprendió tanto que me quedé paralizado en el umbral. «Hola, papá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo estás adaptándote?». Cerré la puerta detrás de mí, conteniendo la rabia que amenazaba con estallar. «Tadeo, ¿qué significa todo esto? Me prometiste que sería solo una semana». «Papá, los médicos consideran que es mejor que te quedes aquí permanentemente. Tu condición...». «¿Qué condición?», interrumpí, incapaz de contenerme. «Sabes perfectamente que estoy sano». Tadeo suspiró, como si estuviera hablando con un niño testarudo. «La negación es parte de la enfermedad, papá. Los resultados de tus estudios muestran un deterioro cognitivo significativo. Eso es mentira y lo sabes. ¿Qué estás haciendo?». «¿Con mi casa? ¿Y con mis cuentas bancarias?». Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura.
Estoy haciendo lo necesario para garantizar tu bienestar. Como tu hijo y familiar más cercano, tengo la responsabilidad de administrar tus bienes ahora que no puedes hacerlo tú. ¿Y eso incluye vender mi casa? ¿La casa donde creciste y donde tu madre y yo construimos nuestra vida? Tadeo se puso de pie, visiblemente incómodo. Las propiedades generan gastos, papá. Impuestos, mantenimiento. Es más práctico venderla y usar ese dinero para asegurar tu atención aquí. No me mientas, Tadeo. Esto no es por mi bienestar. Es por el dinero, ¿verdad? ¿Cuánto te está ofreciendo Gael por meterme en esto? No sabes lo que dices. La paranoia es otro síntoma. ¡Basta!, grité, perdiendo la paciencia. Dime la verdad por una vez. ¿Qué pasó con el préstamo que te di? ¿Realmente estabas en problemas o fue solo otra mentira para sacarme dinero? El rostro de mi hijo se transformó. La máscara de preocupación desapareció, revelando una expresión dura que nunca le había visto. ¿Quieres la verdad, papá? Aquí está. Siempre fuiste un tacaño. 40 años de trabajo y... ¿qué tienes para mostrarlo? Una casa vieja y unos ahorros que no disfrutas. Mientras tanto, yo tengo que matarme trabajando para mantener a mi familia. Trabajando y endeudándote con prestamistas, según me dijiste. Porque quiero darle a Jimena lo que tú nunca me diste a mí. Oportunidades, viajes, una vida sin preocupaciones por el dinero. Te pagué la universidad, Tadeo. Te apoyé cuando quisiste emprender tu negocio que fracasó. Nunca te faltó nada. «Me faltó todo», exclamó, golpeando la pared con el puño. Mientras mis amigos viajaban, yo tenía que conformarme con las vacaciones educativas que tú y mamá planeaban. Mientras ellos tenían lo último en tecnología, yo tenía que esperar años para tener algo similar. Lo miré, incapaz de reconocer a mi hijo en este hombre lleno de resentimiento. Y eso justifica lo que estás haciendo. ¿Encerrarme aquí con un diagnóstico falso para robar mi dinero? No estoy robando nada. Estoy tomando lo que me corresponde antes de que lo desperdicies o lo dejes a alguna institución benéfica como siempre amenazaste. En ese momento recordé nuestras discusiones sobre mi testamento. Siempre le había dicho que una parte importante de mi patrimonio iría a becas para estudiantes de escasos recursos, continuando mi labor como educador, incluso después de mi muerte. Mi testamento sigue siendo válido, Tadeo, y Jimena tiene asegurada su parte. Una sonrisa cruel apareció en su rostro. ¿El testamento? Ya no importa, papá. En unos días, el juez firmará la declaración de incapacidad. Seré tu tutor legal y podré disponer de tus bienes como mejor convenga. Jimena no lo permitirá. Ella sabe la verdad. La mención de mi nieta pareció alterarlo. ¿Jimena? ¿Cuándo hablaste con ella? Vino a verme ayer. Tadeo palideció. Imposible. No está autorizada para visitarte. Pues lo hizo. Y ahora sabe lo que estás tramando. Mi hijo se dirigió a la puerta con paso decidido. Me encargaré de eso. Y te advierto, papá. Si sigues con esta actitud, solo lograrás que tu estancia aquí sea más complicada. Los médicos pueden recomendar tratamientos especiales para pacientes problemáticos. Cuando Tadeo salió, me dejé caer en la cama, agotado. La amenaza apenas velada me había dejado claro que mi situación podía empeorar considerablemente. Necesitaba ser más inteligente que mi hijo si quería salir de aquí. Pasé la tarde fingiendo participar en las actividades del asilo, siempre atento a cualquier oportunidad de contactar con Jimena. Durante la cena, Imelda se acercó para recoger mi bandeja. Su nieta llamó, susurró mientras limpiaba la mesa. Vendrá mañana con una abogada. No confíe en nadie más hasta entonces. Esa noche, escondí bajo el colchón los medicamentos que había seguido fingiendo tomar. La enfermera de la mañana había insistido en verme tragar las pastillas, pero había logrado engañarla nuevamente. No sabía qué efectos tendrían, pero sospechaba que buscaban mantenerme, sedado y confuso para reforzar el diagnóstico falso. Casi no dormí, pensando en el enfrentamiento con Tadeo. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. El resentimiento que había mostrado venía de años atrás, alimentado por comparaciones injustas y expectativas no cumplidas. Como profesor, siempre había predicado el valor del conocimiento sobre las posesiones materiales. ¿Había fallado como padre al no entender lo que realmente necesitaba mi hijo? A la mañana siguiente, durante el desayuno, la directora se acercó a mi mesa. «Señor Quiroz, hoy tendrá una evaluación psicológica completa.
El doctor Mendoza lo espera en su consultorio a las 10. No he solicitado ninguna evaluación, respondí con calma. Es protocolo para todos los nuevos residentes, explicó con una sonrisa que no inspiraba confianza. Especialmente para aquellos con su condición. Comprendí que era parte del plan de Tadeo. Necesitaban documentación oficial para el juez. A las 10 en punto, un enfermero me escoltó al consultorio del doctor Mendoza. El médico, un hombre de unos 50 años con expresión severa, me recibió sin estrechar mi mano. Siéntese, señor Quiroz. Esto tomará aproximadamente 1 hora. Las preguntas comenzaron de forma inocua. Mi nombre, edad, fecha de nacimiento. Luego pasaron a ser más complejas. Días de la semana en orden inverso, fechas históricas, operaciones matemáticas. Respondí todo correctamente, notando la ligera sorpresa en el rostro del doctor. Bien, dijo finalmente. Ahora hablemos de su estado emocional. ¿Ha tenido pensamientos paranoides recientemente? ¿A qué se refiere con paranoides? Pregunté, sabiendo perfectamente a dónde quería llegar. Ya sabe, pensamientos de que alguien quiere hacerle daño, conspirar contra usted. Doctor Mendoza, si creo que mi hijo está intentando quitarme mi patrimonio encerrándome aquí con un diagnóstico falso, y tengo evidencia que lo respalda, ¿eso es paranoia o es una preocupación legítima? El médico me miró con más interés. ¿Qué evidencia cree tener? Mi hijo me trajo aquí con la promesa de que sería una estancia temporal de 1 semana. Luego, la directora me informó que el ingreso estaba registrado como permanente. Además, acabo de enterarme que están tramitando una declaración de incapacidad para que mi hijo se convierta en mi tutor legal y pueda disponer de mis bienes. Señor Quiroz, estos procedimientos son estándares cuando un adulto mayor ya no puede cuidar de sí mismo. Pero ese no es mi caso. Hasta hace 1 semana vivía solo sin ningún problema. Administraba mis finanzas, cocinaba, limpiaba mi casa y participaba en un club de ajedrez 2 veces por semana. ¿Le parece ese el perfil de alguien incapacitado? El doctor Mendoza hizo algunas anotaciones en su tableta. Sus preocupaciones serán registradas, señor Quiroz. Ahora, continuemos con la evaluación. El resto de la sesión fue similar. Cada vez que el doctor intentaba llevarme hacia respuestas que indicaran confusión o paranoia, yo respondía con claridad y lógica. Al final, parecía frustrado. Eso es todo por hoy. Puede regresar a sus actividades. ¿Puedo ver los resultados de esta evaluación? Los resultados son confidenciales y serán enviados directamente al juzgado. ¿Al juzgado? ¿Qué juzgado? El doctor pareció darse cuenta de que había revelado más de lo debido. Es procedimiento estándar, señor Quiroz. No se preocupe. Salí del consultorio con la certeza de que Tadeo estaba avanzando rápidamente con su plan. La mención del juzgado confirmaba que ya había iniciado el proceso legal para declararme incapaz. Mientras me dirigía al área común, vi a Jimena en la recepción, acompañada de una mujer de aspecto profesional. Mi corazón dio un vuelco de alegría. «¡Abuelo!», exclamó mi nieta al verme. Corrí hacia ella y la abracé fuertemente. «Jimena, mi niña, qué bueno que viniste». La mujer que la acompañaba se adelantó y me tendió la mano. «Señor Quiroz, soy la licenciada Dalia Huerta». «Su nieta me ha puesto al tanto de la situación. Pasen a la sala de visitas, por favor», intervino la recepcionista, visiblemente incómoda con nuestro encuentro en el vestíbulo. Una vez en la privacidad relativa de la sala de visitas, la abogada habló en voz baja. «Señor Quiroz, debo informarle que su situación es delicada. Su hijo ha iniciado un proceso de interdicción judicial, alegando que usted sufre de demencia senil y no es capaz de tomar decisiones por sí mismo». ¿Interdicción judicial? La palabra me sonaba, pero no estaba seguro de su significado legal. Es un proceso mediante el cual se declara la incapacidad de una persona para administrar sus bienes y ejercer sus derechos. Si el juez falla a favor de su hijo, él se convertirá en su tutor legal y podrá disponer de todos sus bienes. Pero eso es absurdo. Estoy perfectamente sano. Lo sé. Por eso estamos aquí. Necesitamos actuar rápidamente. Jimena, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. «Abuelo, encontré la carpeta azul donde me dijiste. Pero también descubrí algo más». Sacó de su mochila varios documentos. «Papá ha estado falsificando tu firma. Encontré estos papeles en su despacho». La abogada examinó los documentos con expresión grave.
Esto es un poder notarial que autoriza a su hijo a vender su casa y retirar fondos de sus cuentas bancarias. La falsificación es evidente, pero necesitamos pruebas de que usted no lo firmó. Nunca firmaría algo así. Debe haber alguna forma de probarlo. La hay, afirmó la licenciada Huerta. Necesitamos que un perito caligráfico compare esta firma con ejemplares auténticos de la suya. Además, debemos conseguir una evaluación médica independiente que certifique su capacidad mental. El problema es que no puedo salir de aquí, dije, sintiendo la frustración crecer. Y Tadeo ya tiene médicos dispuestos a declarar que estoy incapacitado. Por eso he traído esto. La abogada sacó de su maletín una pequeña grabadora. Necesitamos registrar su testimonio ahora mismo. Además, su nieta va a grabar discretamente nuestras conversaciones con el personal del asilo para documentar cualquier irregularidad. Por primera vez en días, sentí esperanza. La licenciada Huerta parecía saber exactamente qué hacer. También necesitamos saber si su hijo ya ha dispuesto de alguno de sus bienes, continuó la abogada. Según lo que pude averiguar, intervino Jimena, papá ya vendió el auto del abuelo y sacó dinero de una de sus cuentas. La casa está en proceso de venta, pero aún no se ha concretado. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté sorprendido por la información. He estado espiando sus conversaciones con el tío Gael. Hablan cuando creen que no estoy en casa, pero puedo escucharlos desde mi habitación. Jimena, eso puede ser peligroso, dije, preocupado por mi nieta. Si tu padre descubre que nos estás ayudando, no me importa, abuelo. Lo que está haciendo no es justo. Además, su voz se quebró ligeramente. Escuché algo más. ¿Qué cosa, mi niña? Papá y el tío Gael planean usar tu dinero para invertir en un negocio en Colombia. Papá dijo que se irían por un tiempo, y que yo tendría que quedarme en un internado porque sería lo mejor para todos. La noticia me dejó helado. No solo querían robarme, sino que planeaban abandonar a Jimena también. Eso no va a suceder, afirmé con determinación. No mientras yo viva. La licenciada Huerta tomó notas rápidamente. Esto cambia las cosas. Si podemos probar intención de abandono, podríamos solicitar medidas cautelares inmediatas. Nuestro tiempo se agotaba. La directora apareció en la puerta de la sala de visitas. Lo siento, pero debo pedirles que concluyan. El señor Quirós debe tomar sus medicamentos y descansar. Solo un momento más, pidió la abogada. Estamos terminando de revisar algunos documentos familiares. La directora nos miró con suspicacia, pero asintió y se retiró. Escuchen con atención, dijo la licenciada en voz baja. Mañana presentaré un recurso de amparo para suspender cualquier acción sobre sus bienes. También solicitaré una evaluación médica independiente. Mientras tanto, señor Quirós, es crucial que siga aparentando normalidad. No confronte al personal ni a su hijo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté ansioso. Los procesos legales pueden ser lentos, pero dados los elementos de urgencia, espero que el juez actúe en una semana. Hasta entonces, debe resistir aquí. Una semana es mucho tiempo, murmuré, pensando en los tratamientos que Tadeo había mencionado. Abuelo, te traeré esto. Jimena sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo. Es un botón de emergencia. Si presionas 3 veces, me enviará una alerta con tu ubicación exacta. Úsalo si te cambian de lugar o si estás en peligro. Tomé el dispositivo, conmovido por la previsión de mi nieta. Gracias, mi niña. No sé qué haría sin ti. La licenciada guardó sus documentos. Debemos irnos. Volveremos mañana con novedades. Nos despedimos con un abrazo. Mientras veía a Jimena y a la abogada alejarse, sentí una mezcla de esperanza y temor. La batalla legal apenas comenzaba, pero al menos ya no estaba solo. Esa tarde, durante la cena, doña Imelda se acercó nuevamente a mi mesa. Don Esteban, tenga cuidado. Su hijo estuvo aquí después de que se fueron sus visitas. Habló largamente con la directora y parecía muy alterado. ¿Escuchó algo de lo que dijeron? Solo fragmentos. Algo sobre medidas más estrictas y minimizar el contacto con el exterior. También mencionaron un traslado. ¿Traslado? ¿A dónde? No lo sé, pero no sonaba bien. Quizás a una sección más restringida del asilo, o incluso a otro lugar. La noticia me alarmó. Si me trasladaban antes de que la licenciada Huerta pudiera actuar legalmente, sería mucho más difícil localizarme. Gracias por avisarme, doña Imelda. Estaré alerta. Esa noche,
Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos en el pasillo. Me levanté sigilosamente y me asomé por una rendija de la puerta. La directora hablaba con un hombre que no había visto antes. Alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Mañana temprano, antes de que llegue la abogada, el pabellón especial es más apropiado para su condición. Su hijo ya firmó la autorización. Regresé a mi cama, con el corazón latiendo aceleradamente. Planeaban trasladarme mañana temprano para evitar que me viera la licenciada Huerta. Era ahora o nunca. Presioné 3 veces el botón de emergencia que me había dado Jimena, esperando que funcionara como ella había explicado. Luego me recosté, fingiendo dormir, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. No sabía si Jimena recibiría la alerta a tiempo, ni si podría hacer algo al respecto. Solo tenía claro que, llegada la mañana, mi destino podría cambiar dramáticamente. En la oscuridad de mi habitación, con los sonidos del asilo amortiguados por la noche, sentí que estaba viviendo una pesadilla. ¿Cómo había llegado a esto? Mi propio hijo, aquel niño al que había enseñado a caminar, a leer, a ser honesto, ahora conspiraba para despojarme de todo y abandonar a su propia hija. La noche avanzaba, y con ella, la incertidumbre de lo que traería el amanecer. ¿Lograría la licenciada Huerta llegar a tiempo? ¿Recibiría Jimena mi señal de auxilio? ¿O sería trasladado a un lugar donde nadie pudiera encontrarme? Con estas preguntas dando vueltas en mi cabeza, esperé el amanecer, preparándome para lo que podría ser el día más decisivo de mi vida. El ruido de llaves despertándome sobresaltado fue mi primera señal de que algo sucedía. Aún no amanecía por completo cuando 2 enfermeros corpulentos entraron a mi habitación. «Buenos días, señor Quiroz», dijo uno de ellos con falsa amabilidad. «Vamos a trasladarlo a un área más adecuada para su tratamiento». «¿Qué hora es?», pregunté, intentando ganar tiempo. «Las 5:30. Necesitamos movernos rápido para evitar molestar a los demás residentes». Me incorporé lentamente, evaluando mis opciones. Si me resistía, solo confirmaría la narrativa de Tadeo sobre mi supuesta inestabilidad mental. «Necesito usar el baño primero», dije. 5 minutos, respondió el enfermero, señalando el pequeño baño de la habitación. Una vez dentro, cerré la puerta y rápidamente presioné 3 veces más el botón de emergencia que me había dado Jimena. Era mi única esperanza. Luego me lavé la cara y me vestí con la ropa que habían dejado preparada. Un conjunto gris de pants y playera que parecía más un uniforme que ropa normal. Al salir, los enfermeros me escoltaron por un pasillo que no conocía. Descendimos por un elevador hasta lo que parecía ser un sótano. El contraste con el resto del asilo era evidente. Aquí no había las plantas decorativas ni los cuadros alegres que adornaban las áreas comunes. Solo paredes blancas, puertas con pequeñas ventanas y un silencio inquietante. «¿Qué es este lugar?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «El pabellón de cuidados especiales», respondió secamente uno de los enfermeros. «Para residentes que necesitan supervisión constante». Me condujeron hasta una habitación al final del pasillo. Era similar a la anterior, pero con notables diferencias. No tenía ventanas al exterior. La cama estaba fijada al suelo y había cámaras de vigilancia en las esquinas del techo. «Espere aquí. El doctor vendrá a evaluarlo en breve», indicó el enfermero antes de cerrar la puerta. El clic del seguro me confirmó lo que ya sospechaba. Estaba completamente aislado. Me senté en la cama, intentando mantener la calma. Repasé mentalmente los acontecimientos de los últimos días, buscando entender cómo había llegado a esta situación. ¿Cuándo había comenzado realmente el plan de Tadeo? ¿Habría sido después de negarle los 4 millones para el negocio con Gael, o venía planeándolo desde antes? Recordé una conversación que tuvimos hace 2 años, cuando le hablé sobre mis planes de modificar mi testamento para incluir un fondo de becas. Su reacción había sido desproporcionada. «¿Vas a regalar nuestro patrimonio?». «¿Familiar a desconocidos?», había gritado. «No es regalar, Tadeo», le respondí entonces. «Es continuar mi labor como educador. Además, tú y Jimena seguirán recibiendo la mayor parte. Es dinero que nos pertenece, que le pertenece a tu familia». En ese momento atribuí su reacción a un mal día, pero ahora veía las señales con claridad. El resentimiento, la codicia,
la sensación de que mi dinero le pertenecía por derecho. Todo había estado ahí, esperando la oportunidad perfecta. Mis reflexiones fueron interrumpidas por la puerta abriéndose. Un médico diferente al doctor Mendoza entró, acompañado de una enfermera que llevaba una bandeja con medicamentos. «Señor Quiroz, soy el doctor Barrios, especialista en neuropsiquiatría», se presentó con frialdad profesional. «Voy a realizar una evaluación de su estado actual. Doctor, estoy aquí contra mi voluntad. Mi hijo está intentando, según su expediente», me interrumpió consultando una tableta. «Usted sufre de demencia senil con episodios paranoides y agresivos. ¿Es consciente de eso? Eso es completamente falso. Estoy perfectamente lúcido». El médico hizo una anotación sin inmutarse. La negación es típica en estos casos. ¿Ha estado tomando su medicación regularmente? Me niego a tomar medicamentos que no necesito y que no sé qué contienen. Otra anotación. Enfermera, proceda con la dosis matutina. Hoy administraremos por vía intravenosa, dada la resistencia del paciente. La enfermera avanzó con una jeringa preparada. Instintivamente me levanté, retrocediendo hasta la pared. No pueden medicarme a la fuerza. Tengo derechos. Su hijo, como su tutor temporal, ha autorizado este tratamiento, respondió el doctor Barrios con indiferencia. Es por su propio bien. No está autorizado. No hay ninguna resolución judicial que lo nombre mi tutor. El médico suspiró, como si estuviera cansado de lidiar con niños problemáticos. Seguridad. Llamó por un intercomunicador. Casi inmediatamente, los dos enfermeros que me habían trasladado entraron a la habitación. «El señor Quiroz necesita asistencia para su tratamiento», indicó el doctor. Lo que siguió fue humillante. Los enfermeros me sujetaron contra la cama mientras la enfermera encontraba una vena en mi brazo e inyectaba el medicamento. Luché, pero era inútil contra la fuerza de dos hombres jóvenes. «Esto es agresión», dije, sintiendo cómo el líquido frío entraba en mi sangre. «Los denunciaré a todos. Pronto se sentirá mejor», respondió el doctor Barrios, ignorando mi amenaza. «La medicación ayudará a calmar su ansiedad». Minutos después de que salieron, sentí los efectos. Mi mente comenzó a nublarse. Mis extremidades se volvieron pesadas. Era como estar borracho, pero peor, porque conservaba suficiente lucidez para entender lo que estaba pasando y sentir miedo. Luchaba por mantenerme consciente cuando escuché voces alteradas en el pasillo. Parecía una discusión. Me esforcé por concentrarme, pero las palabras llegaban distorsionadas a mis oídos. La puerta se abrió de golpe. Entre la bruma de mi visión, distinguí a la licenciada Huerta, acompañada de un hombre con uniforme policial y otra persona que no reconocí. «Aquí está», exclamó la abogada, acercándose rápidamente a mí. «Señor Quiroz, ¿puede oírme? Me drogaron», logré articular con dificultad. «Esto es inadmisible», escuché que decía la licenciada, dirigiéndose a alguien más. «El juez ordenó específicamente que no se administrara ningún medicamento hasta la evaluación independiente». «Tenemos autorización del familiar responsable», respondió una voz que identifiqué como la del doctor Barrios. «Esta orden judicial invalida cualquier autorización previa», intervino el hombre de uniforme. «El señor Quiroz queda bajo protección temporal del juzgado». Mi mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Habían llegado a tiempo? ¿Cómo me habían encontrado? La licenciada Huerta se inclinó hacia mí. «Señor Quiroz, vamos a sacarlo de aquí». El juez emitió una medida cautelar esta madrugada. «Jimena», murmuré, recordando el botón de emergencia. Su nieta nos alertó. Ella está afuera con un médico independiente. Con la ayuda del oficial, me incorporaron y comenzaron a guiarme hacia la salida. Mis piernas apenas respondían, y mi cabeza daba vueltas por el efecto del sedante. En el pasillo, la directora del asilo intentaba obstaculizar nuestra salida. «Esto es irregular. No pueden llevarse a un paciente sin completar el protocolo de alta. Lo que es irregular es la forma en que han retenido y medicado al señor Quiroz», respondió la licenciada Huerta con firmeza. «Tengo órdenes judiciales tanto para su liberación como para el aseguramiento de su expediente médico completo, incluyendo los registros de medicación administrada esta mañana». Mientras avanzábamos lentamente por el pasillo, vi a doña Imelda observando desde una distancia prudente. Nuestras miradas se cruzaron, y ella asintió levemente,
como despidiéndose. Le debía mucho a esa mujer. Al llegar al vestíbulo principal, Jimena corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. «Abuelo, ¿estás bien? Te ves terrible». «Estoy mejor ahora, mi niña», respondí, esforzándome por sonreír. Un hombre de mediana edad se acercó y comenzó a examinarme, tomando mis signos vitales. «Le han administrado un cóctel de sedantes bastante fuerte», dijo con preocupación. «Necesitamos llevarlo a un hospital para monitorear sus efectos y realizar análisis completos». «No hospital», protesté débilmente. «Casa, no». «Es seguro volver a su casa ahora, señor Quiroz», explicó la licenciada Huerta. «Su hijo tiene una copia de las llaves y podría intentar algo. Lo llevaremos a un lugar seguro donde pueda recuperarse mientras resolvemos su situación legal». En ese momento, como invocado por nuestras palabras, Tadeo apareció en la entrada del asilo. Su rostro se transformó al vernos. «¿Qué significa esto?», exigió, avanzando hacia nosotros. «¿Quién autorizó la salida de mi padre?». El oficial de policía se interpuso. «Señor Quiroz, tengo una orden judicial que suspende temporalmente cualquier autoridad que pudiera tener sobre su padre. Por favor, mantenga su distancia». «Esto es ridículo», exclamó Tadeo, sacando su celular. «Llamaré a mi abogado ahora mismo». «Sería lo mejor», respondió la licenciada Huerta con calma. «También debería informarle que el juez ha ordenado congelar todas las cuentas bancarias de su padre y prohibido cualquier transacción relacionada con sus propiedades, hasta que se resuelva este caso». Tadeo palideció visiblemente. «Papá, no puedes hacer esto», dijo, intentando acercarse a mí. «Solo estoy tratando de protegerte». «Aléjate de mi abuelo», intervino Jimena, colocándose entre nosotros. «Ya has hecho suficiente daño». «Tú no te metas en esto», le gritó Tadeo a su hija. «Vete al auto ahora mismo». «No», respondió ella con firmeza. «Me voy con el abuelo». La expresión de Tadeo se endureció. «Eres menor de edad. Harás lo que yo te diga». «La joven puede acompañarnos temporalmente mientras se realiza la evaluación médica de su abuelo», intervino el oficial. «Si tiene alguna objeción, puede presentarla ante el juez». Tadeo nos miró a todos con rabia apenas contenida. «Esto no se quedará así. Tengo pruebas médicas de la condición de mi padre. Ningún juez le permitirá manejar sus propios asuntos». «Ya veremos», respondió la licenciada Huerta. «Mientras tanto, le sugiero que devuelva cualquier bien o dinero que haya tomado de su padre sin autorización. Podría considerarse apropiación indebida». Asistido por Jimena y el médico, finalmente logré salir del asilo. El aire fresco de la mañana nunca me había parecido tan dulce, a pesar de mi estado semiconsciente. Me ayudaron a subir a una camioneta, donde una mujer mayor nos esperaba. Me tomó un momento reconocerla. Era la hermana de mi difunta esposa, Mariana. «¡Esteban!», exclamó Adela al verme. «Dios mío, ¿qué te han hecho?». «Adela», murmuré sorprendido de verla. «¿Cómo?». «Jimena me llamó anoche», explicó, tomando mi mano. Me contó todo. Vine en el primer vuelo desde Monterrey. El trayecto hasta el hospital fue borroso en mi memoria. El sedante seguía haciendo efecto, y entraba y salía de la conciencia. Fragmentos de conversaciones llegaban a mis oídos. Análisis toxicológico completo. Posibles efectos secundarios. La audiencia se programó para el lunes. En el hospital me asignaron una habitación privada. Un equipo médico me atendió de inmediato, tomando muestras de sangre y monitoreando mis signos vitales. Jimena se quedó a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano. «Te vas a poner bien, abuelo», me aseguraba constantemente. «Ya estás a salvo». A medida que las horas pasaban, mi mente comenzó a aclararse. Los médicos confirmaron que me habían administrado una combinación de medicamentos antipsicóticos y sedantes en dosis considerablemente altas. «Es sorprendente que pueda mantener una conversación coherente tan pronto», comentó el doctor que me atendía. «Una persona mayor podría haber sufrido complicaciones graves con este cóctel farmacológico». Cuando finalmente estuve lo suficientemente lúcido, la licenciada Huerta vino a verme para explicarme la situación legal. Conseguimos una orden de memisitosoma. Protección de emergencia gracias a la rápida acción de su nieta, explicó. El juez suspendió temporalmente cualquier procedimiento de interdicción y ordenó una evaluación médica independiente. ¿Cómo lograron encontrarme tan rápido?,
Pregunté. Cuando Jimena recibió su alerta de emergencia a las 5:30 de la mañana, me llamó inmediatamente. Ya teníamos preparado el recurso de amparo, así que lo presentamos como emergencia ante el juez de guardia. Fue una coincidencia afortunada que la jueza Valenzuela estuviera de turno. Es conocida por su rigurosidad en casos de adultos mayores. ¿Y mis bienes? ¿Mi casa? Hemos logrado congelar todo temporalmente. Su hijo no puede vender nada ni retirar fondos de sus cuentas. Sin embargo, descubrimos que ya vendió su automóvil y retiró aproximadamente 1.200.000 pesos de una de sus cuentas. El préstamo que le di, murmuré. Nunca hubo prestamistas peligrosos, ¿verdad? Me temo que no. Según lo que hemos podido investigar, ese dinero fue transferido a una cuenta en Colombia, a nombre de Gael Fuentes. La mención de Colombia me recordó lo que Jimena había descubierto sobre los planes de Tadeo. ¿Y qué pasará con Jimena? No puede volver con Tadeo después de esto. Por ahora, el juez ha autorizado que permanezca bajo el cuidado de su tía Adela mientras se resuelve el caso. A largo plazo, podríamos solicitar una modificación de la custodia si usted está interesado. Por supuesto que lo estoy. Esa niña es lo más importante para mí. La licenciada Huerta asintió, tomando notas en su tableta. Señor Quirós, debo advertirle que esto será un proceso legal complejo. Su hijo probablemente presentará las evaluaciones médicas falsificadas y tratará de justificar sus acciones como preocupación legítima por su bienestar. Entiendo. ¿Qué debemos hacer? Primero, necesitamos que se recupere completamente. Luego, pasará por evaluaciones médicas y psicológicas con especialistas independientes. También recopilaremos evidencia de su vida antes del internamiento. Vecinos, amigos, miembros de su club de ajedrez, cualquiera que pueda testificar sobre su capacidad mental. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Es difícil precisarlo. Podríamos estar hablando de semanas o incluso meses. La idea de un proceso tan largo me preocupaba, pero estaba decidido a llegar hasta el final. Haré lo que sea necesario. No permitiré que Tadeo se salga con la suya. La licenciada Huerta sonrió levemente. Su determinación es admirable, señor Quirós. Ahora debería descansar. Mañana será un día ocupado con las evaluaciones médicas. Después de que se marchó, Jimena y Adela regresaron a mi habitación. Mi cuñada había traído comida casera, ignorando las protestas de las enfermeras. «Necesitas recuperar fuerzas, Esteban», insistió colocando un recipiente con caldo de pollo en mi mesita. La comida de hospital no alimenta a nadie. Mientras comía lentamente, Jimena me contó cómo había conseguido la ayuda de Adela. Cuando encontré los documentos en tu despacho, también vi correspondencia antigua con la tía. Recordé que ella es la única de la familia que nunca se llevó bien con papá. Siempre decía que era demasiado interesado. Tu tía Adela siempre fue muy perspicaz, comenté, intercambiando una mirada cómplice con mi cuñada. Tu madre y ella eran muy unidas, aunque tan diferentes. Mariana era un ángel que solo veía lo bueno en todos, dijo Adela con nostalgia. Yo siempre fui la desconfiada de la familia. Nunca me tragué el acto de yerno perfecto de Tadeo. Ojalá te hubiera escuchado más, admití. No es momento para arrepentimientos, Esteban. Ahora lo importante es recuperarte y poner a ese desgraciado en su lugar. Nunca le perdonaré lo que te ha hecho, ni lo que planeaba hacer con mi sobrina. Jimena, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Abuelo, hay algo más que debes saber. Encontré esto en el estudio de papá. Sacó de su mochila un sobre y me lo entregó. Dentro había fotografías de mi casa, pero no era como la recordaba. Los muebles habían desaparecido, las paredes estaban desnudas, y había cajas de embalaje por todas partes. Ya ha vaciado la casa, dije, sintiendo una punzada de dolor. Todos nuestros recuerdos. No todo está perdido, respondió Jimena. Logré rescatar algunas cosas importantes. Las fotografías familiares, las cartas de la abuela, tus reconocimientos de la escuela. Los escondí en casa de mi amiga Valeria. Mi niña astuta, dije, sintiendo orgullo a pesar de la tristeza. Eres igual a tu abuela. Ella también siempre pensaba en todo. El resto de la tarde transcurrió entre visitas médicas y conversaciones con Adela y Jimena. A pesar de las circunstancias, sentía una extraña paz. Estaba libre del asilo, rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí. Cuando cayó la noche,
Adela insistió en que Jimena fuera con ella al hotel para descansar adecuadamente. Mi nieta se resistió al principio, pero finalmente accedió cuando le aseguré que estaría bien. «Vendré temprano mañana, abuelo», prometió, besando mi mejilla. «No te preocupes por nada». Después de que se marcharon, me quedé solo con mis pensamientos. La habitación del hospital, aunque aséptica e impersonal, me parecía un palacio comparada con mi celda en el pabellón especial del asilo. Mi mente volvió inevitablemente a Tadeo. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este extraño codicioso capaz de traicionar a su propio padre? ¿Habría señales que no supe ver durante su crianza? Recordé a Tadeo de niño, siempre comparándose con sus compañeros más adinerados, siempre queriendo lo que otros tenían. Mariana y yo intentamos inculcarle valores diferentes, enseñarle que la valía de una persona no estaba en sus posesiones materiales. Aparentemente, habíamos fracasado. Mis reflexiones fueron interrumpidas por un mensaje en el celular que Adela me había prestado. Era de un número desconocido. «Esto no ha terminado, papá. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Aún puedo demostrar que estás incapacitado. Y en cuanto a Jimena, recuerda que sigo siendo su padre legal. Piénsalo bien antes de continuar con esto». La amenaza apenas velada me heló la sangre, no por mí, sino por Jimena. Tadeo estaba acorralado, y eso lo hacía más peligroso. Inmediatamente reenvié el mensaje a la licenciada Huerta, quien respondió casi al instante. «No responda. Guardaremos esto como evidencia. Reforzaremos la seguridad mañana. Descanse tranquilo». Intenté seguir su consejo, pero el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente logré dormirme, tuve pesadillas donde Tadeo se llevaba a Jimena lejos, donde yo volvía a estar encerrado en el asilo, donde perdía todo lo que amaba. Me desperté sobresaltado con la primera luz del amanecer. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales. «Tiene visita, señor Quirós», anunció después de completar su rutina. «¿Se siente con ánimos de recibirla?» «¿Quién es?», pregunté repentinamente alerta. «Un hombre mayor. Dice ser su amigo del club de ajedrez». Suspiré aliviado. «Sí, por favor, hágalo pasar». Momentos después, Manuel Ribeiro, mi compañero de ajedrez durante los últimos 10 años, entró en la habitación. Su rostro, normalmente jovial, mostraba preocupación. «Esteban, viejo amigo», dijo estrechando mi mano. «Nos tenías preocupados. Desapareciste sin decir palabra. Es una larga historia, Manuel. Me la imagino. Tu nieta me contactó ayer. Me contó lo básico. Se sentó en la silla junto a mi cama. Estamos todos indignados. El club entero está dispuesto a testificar sobre tu lucidez mental. Por Dios, si le ganaste al doctor Morales hace apenas 2 semanas y ese hombre fue campeón nacional». Su apoyo me conmovió profundamente. «Gracias, Manuel. Voy a necesitar toda la ayuda posible». «Ya la tienes. De hecho, vengo como mensajero del grupo. Todos aportamos para contratar a un investigador privado». «¿Un investigador? ¿Para qué?». Manuel se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Para investigar a tu yerno, ese tal Gael. Hay algo turbio en ese tipo. Rodrigo, el sobrino de Fernando, trabaja en la fiscalía. Dice que el nombre de Gael Fuentes les suena de algún caso anterior. Esta información me sorprendió. Siempre había desconfiado de Gael, pero nunca imaginé que pudiera tener problemas legales previos. ¿Crees que podrían encontrar algo útil? Es muy probable. Los tipos como ese siempre dejan rastro. Y si encontramos algo concreto, podría ayudar en tu caso. Demostrar que tu hijo está asociado con alguien de dudosa reputación fortalecería tu argumento de que sus acciones no fueron por tu bienestar. Manuel, no sé cómo agradecerte esto. No hay nada que agradecer. Somos amigos, Esteban. Además, todos en el club te debemos por organizar aquel torneo benéfico para la operación de la nieta de Jiménez. Nunca olvidamos eso. Su mención de aquel evento de hace 2 años me recordó lo importante que era mi comunidad, los lazos que había construido a lo largo de mi vida. Tadeo podría haber intentado aislarme, pero no había contado con estas conexiones. Después de que Manuel se marchó, recibí más visitas. Vecinos, excolegas de la escuela, incluso algunos padres de antiguos alumnos que se habían enterado de mi situación. A media mañana, llegaron Ximena y Adela, acompañadas por la licenciada Huerta y un equipo de médicos especialistas que realizarían las evaluaciones ordenadas por el juez. «Buenos días, señor Quirós»,
saludó el doctor principal, un neurólogo de aspecto serio. Vamos a realizar una serie de pruebas exhaustivas para evaluar su estado cognitivo y neurológico. Tomará aproximadamente 3 horas. Estoy listo, respondí, decidido a demostrar mi plena capacidad mental. Las pruebas fueron rigurosas. Evaluaciones cognitivas, pruebas de memoria, razonamiento lógico, incluso una resonancia magnética. Respondí cada pregunta con claridad. Resolví cada problema con precisión, demostrando que mi mente estaba tan aguda como siempre. Al finalizar, el doctor principal pareció satisfecho. Sus resultados son excelentes, señor Quirós. Muy por encima del promedio para su grupo de edad. ¿Eso será suficiente para el juez?, pregunté. Desde el punto de vista médico, no hay absolutamente ninguna justificación para una declaración de incapacidad. Su rendimiento cognitivo es excepcional y no muestra signos de demencia ni de ningún otro trastorno neurodegenerativo. La licenciada Huerta, que había estado observando todo el proceso, asintió complacida. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora, señor Quirós, tenemos que prepararnos para la audiencia del lunes. El juez escuchará a ambas partes antes de tomar una decisión definitiva. ¿Tendré que ver a Tadeo? Sí, lamentablemente, pero estaremos preparados. Con estas evaluaciones médicas y los testimonios de sus amigos y colegas, tenemos un caso sólido. Mientras la abogada me explicaba los detalles del proceso legal que nos esperaba, Jimena recibió una llamada que la hizo salir de la habitación. Cuando regresó, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Era Valeria, dijo. Papá fue a su casa preguntando por mí. Quería saber si había dejado algo ahí. Mi corazón se aceleró. Las cosas que Jimena había rescatado de la casa estaban escondidas precisamente allí. ¿Qué le dijo tu amiga? Que no sabía nada. Sus padres estaban en casa y no dejaron que papá entrara, pero está preocupada. La licenciada Huerta intervino inmediatamente. Necesitamos recuperar esos objetos cuanto antes. Son pruebas importantes, además de tener valor sentimental. Iré ahora mismo, se ofreció Adela. Yo también quiero ir, dijo Jimena. No es seguro, objeté. Si Tadeo está buscándote, la orden de protección incluye a Jimena, aclaró la licenciada Huerta. Su padre no puede acercarse a ella. Aún así, por precaución, pediré que un oficial los acompañe. Finalmente accedí, aunque con reservas. Adela y Jimena partieron con la promesa de regresar pronto, acompañadas por un policía que la licenciada Huerta había arreglado. Me quedé solo nuevamente, esperando noticias. Las horas pasaban lentamente. Intenté distraerme con la televisión, pero mi mente seguía volviendo a Tadeo, a sus amenazas, a la posibilidad de que intentara algo desesperado. Cerca del mediodía, recibí otra visita inesperada. Doña Imelda, la empleada del asilo que me había ayudado, estaba en la puerta de mi habitación. Don Esteban, saludó tímidamente. ¿Puedo pasar? Doña Imelda. Por supuesto, adelante. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Su nieta me llamó, explicó sentándose junto a mi cama. Me dijo que quería agradecerme personalmente por ayudarlo. Es una jovencita muy educada. Lo es, confirmé con orgullo. ¿Cómo están las cosas en el asilo? Un desastre, respondió, bajando la voz aunque estábamos solos. La directora está furiosa. Teme una inspección oficial y posibles demandas. Han estado arreglando expedientes todo el día. ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Ha vuelto por allí? Ayer mismo, después de que usted se fue, estaba como loco, gritando y amenazando a todos. Exigía saber quién había ayudado a su escape. La directora está desesperada. Temen inspecciones. ¿Sospecha de usted? No lo creo, pero eso no es lo importante. Vine porque escuché a su hijo hablando por teléfono. Mencionó documentos firmados y un vuelo a Colombia este domingo. La noticia me alarmó. Si Tadeo planeaba huir, probablemente intentaría llevarse a Jimena. Necesito informar a la licenciada Huerta inmediatamente. Hay algo más, continuó doña Imelda. Su hijo no estaba solo. Lo acompañaba un hombre con aspecto peligroso, diferente a su cuñado. Hablaban sobre planes para esta noche, y mencionaron su nombre y el de su nieta. Llamé a la licenciada Huerta y le relaté lo que doña Imelda me había contado. Su reacción fue inmediata. Voy para allá. Reforzaremos la seguridad y alertaremos a las autoridades sobre un posible intento de sacar a la menor del país. La licenciada llegó 1 hora después con un investigador privado.
Su hijo compró 3 boletos a Bogotá para este domingo, uno a su nombre, otro para Jimena y el tercero para Gael Fuentes. ¿3 boletos? Jimena nunca iría voluntariamente. Probablemente pensaba presionarla o llevársela contra su voluntad. Por eso es crucial mantenerla protegida hasta la audiencia del lunes. En ese momento sonó mi celular. Era Adela. Esteban, ya tenemos las cosas de casa de Valeria, pero hay un problema. Tadeo apareció y se puso muy agresivo. El oficial lo contuvo, pero amenazó con llevarse a Jimena por la fuerza. Estamos de camino al hospital con escolta policial. Mi preocupación se disparó. La situación empeoraba por momentos. Señor Quiroz, dijo la licenciada Huerta, con esta información podemos solicitar medidas más severas. Sugiero que traslademos a Jimena a un lugar seguro y desconocido para su padre hasta después de la audiencia. ¿Un lugar seguro? ¿Dónde? Tengo contactos que pueden ayudarnos. Una casa de seguridad donde estará protegida y cómoda. Aunque la idea de separarnos me angustiaba, entendía que era la mejor opción para proteger a mi nieta. De acuerdo. ¿Y qué haremos con los planes de vuelo de Tadeo? Ya hemos alertado a las autoridades migratorias. No podrán salir del país con Jimena, pero debemos ser cautelosos. Hombres como su hijo y Gael Fuentes podrían recurrir a medios ilegales. El investigador intervino. Descubrimos algo más sobre Gael Fuentes. Tiene antecedentes por fraude en Colombia y está siendo investigado por lavado de dinero. Parece que pensaban usar su dinero para financiar operaciones ilícitas. Esta revelación confirmaba mis peores sospechas sobre Gael, pero también aumentaba mi temor. Si estaban involucrados en actividades ilegales, el peligro era mayor de lo que imaginaba. Cuando Jimena y Adela llegaron escoltadas por el oficial, mi nieta corrió a abrazarme, visiblemente asustada. Papá está actuando como loco, abuelo. Nunca lo había visto así. No te preocupes, mi niña. No permitiré que te haga daño. La licenciada Huerta le explicó el plan de trasladarla a un lugar seguro. Jimena se resistió al principio. No quiero separarme de mi abuelo. ¿Y si papá intenta algo contra él? Yo estaré bien, Jimena. Tengo protección y estoy en el hospital. Es por tu seguridad. Finalmente accedió, pero con una condición. Prométeme que todo terminará pronto y podremos estar juntos de nuevo. Te lo prometo, mi niña. Después de la audiencia del lunes, todo comenzará a resolverse. Nos despedimos con un abrazo largo. Mientras veía a Jimena marcharse con el equipo de seguridad, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Esta separación era necesaria para protegerla, pero también fortalecía mi resolución de poner fin a las maquinaciones de Tadeo. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hospital, repasé todo lo ocurrido en los últimos días. De víctima encerrada en un asilo había pasado a estar luchando activamente por recuperar mi vida y proteger a mi nieta. El camino sería difícil, pero no estaba solo. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche. Era un mensaje de un número desconocido. Sé dónde está Jimena. Si quieres verla de nuevo, firma los documentos que te enviará mi abogado mañana. De lo contrario, nunca más sabrás de ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo podía saber Tadeo dónde estaba Jimena? ¿Habría algún infiltrado entre quienes nos ayudaban? Llamé inmediatamente a la licenciada Huerta, quien me tranquilizó. Es un farol, señor Quiroz. Jimena está segura, en un lugar que solo conocemos 3 personas. Su hijo está desesperado y recurre a la intimidación. Aún así, pasé la noche en vela, preocupado por mi nieta y pensando en el enfrentamiento que se avecinaba. El lunes en la audiencia, finalmente estaría cara a cara con Tadeo, ante un juez. Sería el momento de la verdad. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar mi habitación, tomé una decisión. No importaba cuánto tiempo o esfuerzo costara, recuperaría todo lo que Tadeo me había arrebatado. No solo mis bienes materiales, sino también la paz y la seguridad de mi nieta. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo, Esteban Quiroz Montero, a mis 68 años, estaba más que preparado para luchar hasta el final. Por mi dignidad, por mi libertad y sobre todo, por el futuro de Jimena. El lunes llegó más rápido de lo esperado. A las 9 de la mañana, me encontraba en la sala del juzgado, acompañado por la licenciada Huerta. Vestía un traje formal que Manuel, mi amigo del club de ajedrez, me había prestado. Quería presentarme ante el juez con dignidad. Adela estaba sentada detrás de nosotros, junto con varios de mis amigos que habían venido a mostrar su apoyo.
Por razones de seguridad, Jimena permanecía en el lugar seguro, aunque le habían prometido que podría seguir la audiencia por videollamada. ¿Está nervioso, don Esteban?, preguntó la licenciada. Un poco, pero más que nada estoy listo para terminar con esto. La puerta lateral se abrió y entró Tadeo con su abogado, un hombre de aspecto severo con maletín de cuero. Mi hijo ni siquiera me miró. Detrás de ellos, para mi sorpresa, apareció Gael, que se sentó en la última fila. A las 9:15 en punto, la jueza Valenzuela entró en la sala. Era una mujer de unos 50 años, con expresión seria y mirada penetrante. Buenos días. Estamos aquí para resolver la solicitud de medidas cautelares en el caso Quirós versus Quirós, anunció después de las formalidades iniciales. Comenzaremos con la parte demandante. La licenciada Huerta se puso de pie y presentó nuestro caso con claridad y contundencia. Mi internamiento forzoso bajo diagnóstico falso, la medicación forzada, la falsificación de documentos, la venta de mis bienes sin autorización y el plan de fuga al extranjero. Presentó como evidencia los resultados de mis evaluaciones médicas independientes, testimonios de mis amigos y vecinos, y la documentación de los boletos de avión a Colombia. También mostró los documentos con firmas falsificadas y el análisis del perito calígrafo, que confirmaba la falsificación. Su señoría, estamos ante un caso claro de abuso contra un adulto mayor con el objetivo de apropiarse de su patrimonio, concluyó la licenciada. Solicitamos que se mantengan las medidas cautelares, se reconozca la plena capacidad mental de mi cliente y se inicien procedimientos penales contra Tadeo Quirós por falsificación, apropiación indebida y maltrato. Cuando fue el turno del abogado de Tadeo, intentó presentar a mi hijo como un hombre preocupado por la salud de su padre anciano. Mi cliente actuó movido únicamente por el bienestar de su padre, quien mostraba señales de deterioro cognitivo, alegó, presentando los informes médicos del asilo. Los especialistas de Atardeceres Dorados confirmaron el diagnóstico de demencia senil. La jueza examinó los documentos con expresión escéptica. ¿Puede explicar por qué estos informes médicos difieren tan radicalmente de las evaluaciones independientes realizadas esta semana? El abogado se mostró incómodo. Las evaluaciones pueden variar según el momento y las condiciones, su señoría. ¿Y qué hay de los boletos de avión a Colombia programados para ayer?, preguntó la jueza. ¿También era por el bienestar de su padre? Mi cliente planeaba unas vacaciones familiares. No hay nada ilegal en eso. Vacaciones mientras su padre estaba internado en un asilo y usted tramitaba su declaración de incapacidad. La jueza no ocultó su incredulidad. El interrogatorio continuó. Cuando Tadeo subió al estrado, intentó mantener su versión, pero sus respuestas eran cada vez más inconsistentes. La presión aumentó cuando la jueza le preguntó directamente sobre las firmas falsificadas y el destino del dinero retirado de mis cuentas. Fue un préstamo que mi padre me autorizó verbalmente, insistió. ¿Tiene alguna prueba de esa autorización verbal? Mi padre y yo teníamos ese tipo de acuerdos. No necesitábamos papeles entre nosotros. La jueza me miró. Señor Quirós, ¿autorizó usted a su hijo a retirar ese dinero? Le presté 600,000 pesos, su señoría, con un pagaré firmado. Nunca autoricé el retiro del resto ni la venta de mis bienes. El momento decisivo llegó cuando la licenciada Huerta presentó una evidencia que no esperábamos. Grabaciones de las conversaciones entre Tadeo y Gael, proporcionadas por el investigador privado, donde discutían abiertamente su plan para declararme incapacitado, vender mis propiedades y huir a Colombia con el dinero. El rostro de Tadeo palideció al escuchar su propia voz. Una vez que el viejo esté oficialmente demente, tendremos vía libre. Venderemos todo, transferiremos el dinero y desapareceremos. Nadie podrá hacer nada. La voz de Gael respondía. ¿Y tu hija? Sabes que no podemos llevarla sin levantar sospechas. La inscribiré en un internado en Colombia. De todas formas, está demasiado apegada a su abuelo. Necesita disciplina. La sala quedó en silencio tras la reproducción. Miré a Tadeo, buscando en sus ojos algún rastro del hijo que había criado, pero solo encontré rabia y vergüenza por haber sido descubierto. La jueza Valenzuela no necesitó deliberar mucho tiempo. Su fallo fue contundente. Este tribunal reconoce la plena capacidad mental de Esteban Quirós Montero
y revoca cualquier declaración de incapacidad provisional. Se mantienen las medidas cautelares sobre sus bienes y se ordena la devolución inmediata de todo lo vendido o retirado sin autorización. Hizo una pausa y miró directamente a Tadeo. Respecto a Tadeo Quiroz Vega, ordeno su detención inmediata por los presuntos delitos de falsificación de documentos, apropiación indebida y maltrato a persona vulnerable. Se remitirá el caso a la Fiscalía para la investigación correspondiente. Los oficiales de justicia se acercaron a Tadeo, quien parecía no creer lo que estaba sucediendo. «¡Esto es ridículo!», gritó, poniéndose de pie bruscamente. «Todo lo hice por el bien de la familia. Señor Quiroz, contrólese o añadiré desacato al tribunal a los cargos», advirtió la jueza. En ese momento, Gael intentó escabullirse hacia la salida, pero otro oficial lo detuvo. «El señor Fuentes también deberá permanecer para declarar como testigo en la investigación», ordenó la jueza. Mientras esposaban a Tadeo, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi una mezcla de rabia y, por un instante, algo parecido al arrepentimiento. Quise decirle algo, pero ¿qué palabras podrían expresar la profunda decepción de un padre traicionado por su propio hijo? Al salir del juzgado, llamé inmediatamente a Jimena. Mi nieta había seguido toda la audiencia desde su refugio seguro. «¡Abuelo, ganamos!», exclamó con voz entrecortada por la emoción. «¿Puedo volver contigo ahora?». «Sí, mi niña. Todo ha terminado. Pronto estaremos juntos de nuevo». «¿Y papá? ¿Qué pasará con él?». La pregunta me dolió. A pesar de todo, Tadeo seguía siendo su padre. Tendrá que responder por sus acciones, Jimena. Pero no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estamos a salvo. 2 horas después, Jimena llegó al departamento que Adela había alquilado temporalmente para nosotros. Nos abrazamos largamente, ambos llorando de alivio y tristeza por todo lo ocurrido. «Ahora, ¿qué vamos a hacer, abuelo?», preguntó Jimena mientras cenábamos esa noche. «La casa está vendida, tus cosas. Recuperaremos lo que podamos, mi niña. La jueza ordenó la devolución de mis bienes. Y lo más importante, nos tenemos el uno al otro». La licenciada Huerta nos visitó al día siguiente con noticias mixtas. La buena, el comprador de la casa, había accedido a anular la venta cuando supo las circunstancias. La mala, gran parte del dinero retirado de mis cuentas ya había sido transferido a Colombia y sería difícil recuperarlo. En cuanto a la custodia de Jimena, añadió la abogada, dado que su padre estará detenido durante el proceso, podemos solicitar que usted sea nombrado su tutor legal temporal. ¿Eso es posible?, pregunté, esperanzado. Con el respaldo de la jueza Valenzuela, muy probable. Ella se mostró particularmente preocupada por el bienestar de la menor. 3 semanas después, pudimos regresar a nuestra casa. Aunque muchos muebles y objetos personales habían desaparecido, lo fundamental seguía allí, el hogar que Mariana y yo habíamos construido con tanto amor. Jimena se instaló en la habitación que siempre usaba cuando se quedaba a dormir. Ahora sería su habitación permanente. La entonces jueza había accedido a otorgarme la custodia temporal mientras duraba el proceso contra Tadeo. El juicio se llevó a cabo 6 meses después. Tadeo fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, falsificación y maltrato. Gael, quien resultó tener antecedentes por estafa en Colombia, recibió una sentencia mayor por ser reincidente y por su papel en el esquema. 1 año después de aquella terrible experiencia, Jimena y yo nos habíamos adaptado a nuestra nueva vida juntos. Mi nieta florecía en sus estudios y yo había vuelto a dar clases particulares de matemáticas a algunos estudiantes, más por placer que por necesidad. Una tarde recibí una carta desde la prisión. Era de Tadeo. La abrí con manos temblorosas. «Papá, no sé por dónde empezar. Quizás por lo único que importa. Lo siento. Sé que estas palabras significan poco después de lo que hice, pero necesito decirlas. En la soledad de la celda, he tenido mucho tiempo para reflexionar. La codicia y el resentimiento me cegaron. Traicioné tus enseñanzas, traicioné tu confianza, y lo peor, abandoné a mi propia hija. No te pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que siempre intentaste enseñarme, que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la familia, en los valores, en ser una persona íntegra. Cuida de Jimena, dale todo el amor que yo no supe darle,
Ella merece un futuro brillante, lejos de mis errores. Tadeo. Leí la carta varias veces, con lágrimas en los ojos. No sabía si creer en su arrepentimiento, pero decidí guardar la carta. Quizás algún día, cuando las heridas hubieran sanado un poco, Jimena querría leerla. Esa noche, mientras mi nieta y yo cenábamos, ella me preguntó por algo que había estado evitando mencionar. Abuelo, ¿crees que algún día podremos perdonar a papá? Medité mi respuesta cuidadosamente. El perdón es un camino largo, Jimena. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Pero sí, creo que algún día podremos encontrar paz con lo sucedido. ¿Lo extrañas a veces?, preguntó con voz pequeña. Extraño al hijo que crié, al padre que alguna vez fue para ti, y guardo la esperanza de que ese hombre pueda encontrar su camino de regreso, aunque sea un proceso largo y difícil. Jimena asintió, pensativa. Yo también lo extraño a veces. No al papá que hizo esas cosas terribles, sino al que me llevaba al parque cuando era pequeña. Esa noche, mientras veía a mi nieta estudiar en la sala, comprendí que a pesar del dolor y la traición, habíamos encontrado un nuevo comienzo. Tadeo tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, pero Jimena y yo habíamos decidido no dejar que el resentimiento definiera nuestro futuro. La vida me había enseñado una lección dolorosa sobre la codicia y la traición, pero también sobre la resiliencia y el poder sanador del amor incondicional. A mis 68 años, había perdido a mi hijo, pero había ganado una nueva oportunidad para criar a mi nieta y transmitirle los valores que realmente importan. Mientras observaba las estrellas desde el porche de mi casa recuperada, sentí una paz que creí perdida para siempre. El camino había sido duro, pero finalmente estábamos en casa, y esta vez nadie podría arrebatárnosla. Si quieres conocer más historias reales como la mía, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Gracias por acompañarme en este relato. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando la verdad.